Llevo ya unos cuantos años trabajando con la acuarela y el gouache, es por eso que les quiero compartir las diferencias que he encontrado entre ambos materiales. La acuarela se caracteriza por ser transparente y luminosa, por eso antes de comenzar a pintar tengo que detenerme a analizar y planear un poco sobre el proceso porque regularmente se tiene que pintar de tonalidades claras e ir construyendo en capas hasta las más oscuras y regularmente me ayudo de una goma moldeable para atenuar el boceto y que no sea tan notorio el trazo del lápiz. Las luces o brillos a la hora de pintar con acuarela es otra cosa que se tiene que considerar. Nos podemos apoyar de algún líquido para enmascarar, para preservar las zonas blancas o luminosas, o también podemos pintar alrededor de esas zonas claras, y que sería como pintar en negativo. Regularmente se utiliza mayor humedad en el papel y el pigmento fluye mucho más rápido, por eso tarda más en secar. Aunque podría apoyarme de la ayuda de alguna secadora, pero lo ideal es dejarlo secar al natural para que el pigmento tenga tiempo de extenderse y así podemos conseguir efectos más interesantes como mezcla de pigmentos, granulaciones o texturas. El papel absorbe más fácilmente los pigmentos y aunque se pueden hacer técnicas para levantarlos y sacar brillos, este no se levanta o se remueve tan fácilmente. Depende mucho de la tinción de cada pigmento y del papel. Y para hacer degradados o transiciones de color más consistentes, he encontrado que la acuarela es el mejor aliado. Si se requiere hacer alguna pieza que solo sea acuarela, la realidad es que siento una presión por no equivocarme, porque si hay algún error, las correcciones son muy limitadas a menos que utilice otros materiales adicionales a la acuarela para poder arreglarlo. El wash se caracteriza por su opacidad, es mucho más cremoso, así que podemos comenzar con tonos medios o sombras y poder aplicar tonos claros o luces al final sin tener que considerarlas previamente.
No es necesaria tanta humedad con el wash, pero con este de Daniel Smith he notado que puedo diluirlo como una acuarela sin que queden parches, solo sí he notado que deja un efecto un poco granulado al secar, pero las transiciones o difuminados siguen siendo consistentes. Lo que sí es que los pigmentos no penetran tanto en el papel y quedan más superficiales, así que si ya se han ido trabajando varias capas y después se aplica mucha humedad, se pueden reactivar o mover los pigmentos de la capa inferior y hacer mezclas que no se tenían planeadas. Por eso es recomendable ir disminuyendo la cantidad de agua conforme se van añadiendo más capas. Cuando se trabaja con una consistencia más cremosita, deja como un efecto de pincelada más visible. Cuando pinto con wash me siento un poco más relajada, sin tanta presión porque sé que puedo corregir en cualquier momento y con mayor facilidad. Seca mucho más rápido que la acuarela, por lo que el proceso de pintar también se vuelve más rápido, y acá entre nos es un material que disfruto muchísimo utilizar, lo encuentro demasiado versátil. Y pues estas serían todas las diferencias que he encontrado a lo largo de los años trabajando con ambos materiales. Déjenme saber si ya las conocían o si ustedes han encontrado alguna otra diferencia, si tienen alguna duda, y yo con mucho gusto les hago un video al respecto. Nos vemos en el siguiente video.